Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en 1 Timoteo 2 y ahí vamos a mantener la Biblia abierta. Bueno, hemos estado viendo tocante lo que creen los testigos de Jehová y también vimos lo que cree el adventista, ya que ellos tienen creencias similares. Pero hoy en día vamos a seguir viendo lo que enseñan, lo que creen los testigos de Jehová. Algo que también he dicho en el pasado y lo quiero repetir de nuevo es de que tocante la traducción de ellos, conforme ellos han traducido la Biblia, lo han hecho de una forma para que encaje con sus creencias. Por ejemplo, hay textos que ellos le han cambiado a cierto punto para que cambie el significado, o han cambiado ciertas letras o le cambian, como vimos un poco el domingo pasado. Y eso es lo que vamos a ver hoy en día también. Vamos a ver de que ellos le han cambiado a ciertos textos, pero con el fin de, obviamente, cambiarle el significado a lo que la Biblia nos está enseñando. Así que siempre tengan en mente de que ellos quieren una traducción, y es una traducción errada. Ningún erudito, varios eruditos, muchos de ellos, todos, ellos te dirán de que la traducción de los testigos de Jehová no es una traducción fiel, no es traducida bien. Ellos, cuando comenzaron aquí en Estados Unidos, ellos comenzaron usando la Biblia New King James, la versión New King James. Pero como obviamente sabemos de que ellos tienen creencias totalmente diferentes a la nuestra, se les dificultaba usar la Biblia para demostrar su posición. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron una traducción que era de forro verde, la primera. Y le cambiaron a ciertos textos, pero con el tiempo, pues, conforme hablaban con cristianos y cristianos les demostraban, mira aquí esto y esto, aquí dice esto, no encaja con tu creencia. Bueno, ya conocían ciertos textos que los cristianos usan y apuntan para demostrar de que Jesucristo es Dios, tocante la salvación, es eterna, lo que es la justificación, lo que es la Trinidad, etcétera. Entonces lo que ellos hicieron es que hicieron otra traducción y de ahí le cambiaron a ciertos textos. Por ejemplo, cuando textos que dicen, que demuestran claramente que Jesucristo es Dios, le cambian y ponen Jehová. Entonces le cambian a ciertos textos, le han cambiado. Bueno, le cambiaron y bueno, con el tiempo pues todavía había otros textos. Entonces hicieron otra traducción, ya la que tienen hoy en día en el presente. Y no me sorprendería que en el futuro, o una de dos, o cambian su doctrina, o van a hacer otra traducción para que así puedan ver los testigos de Jehová y digan, oh sí, aquí está en la Biblia. Porque ellos le han cambiado mucho a las escrituras. Ellos son personas que son cegados. Y ya hemos visto que Satanás anda viendo a quién engañar, y Satanás tiene ciegos a aquellos que no han venido a la verdad. Así que tenemos que tener eso en mente. Es una guerra espiritual en realidad. Son espíritus que influyen en ellos. Ellos a menudo siempre son guiados cuando tú les hablas, son guiados a mentir, a querer torcer las escrituras para que encaje con lo que a ellos se les ha enseñado. Así que te dicen ellos que su traducción es la más mejor, que es un lenguaje mucho mejor, mucho más entendible, pero en realidad no lo es. Porque hay cosas en la forma que ellos lo han traducido, le han cambiado ciertos textos, en veces como que no tiene sentido, como que es rara la situación. Así que vamos a ver hoy en día, examinando el error de los testigos de Jehová, un rescate correspondiente. Ellos hablan mucho de un rescate correspondiente. ¿Qué es lo que ellos quieren decir con esto? Y también la salvación es un regalo, pero ¿tengo que ganarme la salvación? Así que vamos a estar viendo tocante lo que ellos creen tocante este rescate correspondiente y tocante la salvación. Y vamos a darnos cuenta que también ellos tocante la salvación cometen el mismo error que cometen todos aquellos que creen que la salvación se puede llegar a perder. Por ejemplo, como las iglesias pentecostés, los mormones, el católico romano, el adventista. Ellos erran en no entender las escrituras.
en no entender lo que es la salvación. Ellos no saben, por ejemplo, los elementos de la salvación, no han sido instruidos, enseñados tocante lo que es la regeneración, justificación, santificación, regeneración. No están instruidos en eso, no están estudiados en esos temas. No entienden la salvación, y por cuanto no entienden la salvación, caen en error. Por cuanto no saben estudiar un texto a la luz de su contexto, no interpretan bien las escrituras. Por ejemplo, el término salvación, que aquí ya hemos hablado, ¿verdad? El término salvación depende el contexto, depende a lo que se está refiriendo. Puede a veces referirse a lo que es justificación, o a veces está hablando de santificación, a veces habla de glorificación, y como no entienden esto, caen en error, caen en un evangelio de obras. Entonces, tocante lo que ellos piensan, tocante este rescate correspondiente, ellos dicen, Dios te ama, que pagó apenas lo suficiente para salvarte. Así que ya comenzamos a darnos cuenta ahí de que dice Dios te ama, pero pagó apenas lo suficiente. Entonces, si tu cerebro comienza a meditar y cuando usan ese término apenas alcanzó a pagar para tu salvación, entonces tú ya comienzas a tener una vista de lo que ellos piensan del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la obra redentora de Cristo Jesús, de quién es Jesucristo, porque cuando dicen apenas alcanzó a pagar para tu salvación, y si tú comienzas a razonar, y si tú conoces el evangelio bíblico, conoces quién es Jesucristo y qué es la salvación, qué tan grande salvación, qué tan gran misericordia, qué tan grande su gracia, ya comienzas a entender de que no estamos pensando igual. Y de nuevo, ellos te hablan de salvación. Cristo vino y pagó por tus pecados, pero ¿quiénes otros también te dicen lo mismo? Te dicen que Cristo Jesús pagó por tus pecados, pero luego se dan la vuelta y te dicen tienes que hacer esto para ser salvo. Así que por el hecho de que alguien te dice de que Cristo Jesús vino y murió por ti, ven, cree en Él y eres salvo, pero te das cuenta que en realidad no eres salvo, porque tienes que hacer ciertas obras. Y si les preguntas, ¿se pierde la salvación? Te dicen, sí, se pierde la salvación, entonces no has sido salvo. Entonces tienes que mantenerte en la salvación, tienes que hacer ciertas cosas para mantenerte en la salvación. Ahora, nosotros creemos que Jesucristo es Dios y por tanto tiene un poder infinito. Jesucristo es Dios y por tanto tiene un poder infinito, tiene poder para salvar perpetuamente, como dice el libro de Hebreos. Acuérdense que el testigo de Jehová, ellos piensan que Jesucristo simplemente es un ser creado, es un ángel. Y es por eso que ellos tienen una información pobre de quién es Jesucristo. Una vista pobre de quién es Jesucristo. Por ejemplo, ellos te comienzan a decir algo que parece sonar igual a nosotros. Por ejemplo, ellos dicen, ninguno de nosotros podrá pagar por la perfecta vida que perdió Adán, porque todos nosotros somos imperfectos. Para pagar se necesita una vida humana perfecta. Entonces ahí comenzamos a ver de que, bueno, se necesita una vida perfecta pero humana, o una vida que tenga el mismo valor al igual a la vida de Adán. Entonces comenzamos a ver de que ellos creen de que Cristo Jesús vino y pagó, pero pagó lo suficiente. Por ejemplo, el valor que tenía la vida que perdió Adán, Jesús vino y dio su vida, y esa vida tiene el mismo valor que Adán tenía. Entonces tiene similitud entre Adán y Jesús. Entonces ellos creen, como ya lo mencioné, creen que Jesús es el arcángel Miguel. Entonces Jesús no es más grande que Adán, en otras palabras. Entonces ellos tienen una vista pobre de quién es Jesucristo. Pero vemos a la luz de la Biblia que Jesús, si se acuerdan en el libro de Hebreos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del libro de Hebreos?
A ver si alguien se recuerda. Gracias. ¿Cuál es el propósito del libro de Hebreos tocante la persona de Cristo Jesús? ¿Cuál es el propósito del libro de Hebreos cuando lo estudiamos? Estuvimos ahí un rato en el libro de Hebreos y lo repetí varias veces. Es por eso que cuando aquí repito es para que se les quede grabado en la mente. Pero tristemente a las personas no se les queda grabado aún. Pero ¿cuál es el propósito del libro de Hebreos? ¿Cuál es el fin del libro de Hebreos? Es para representarte o demostrarte de que Jesús es más grande que Moisés, es más grande que los profetas, es más grande que los ángeles, es más grande que el sumo sacerdote. Él es muchísimo mejor. Ese es el propósito de Hebreos. Pero los testigos de Jehová no creen eso, no se les ha enseñado eso. Ellos dicen que el rescate tenía que tener el mismo valor de la vida que perdió Adán. Entonces ellos tienen una vista menor del Evangelio. Una vista menor del Evangelio. No entienden el Evangelio correctamente. No lo entienden. Por ejemplo, si tú le dices a un testigo de Jehová, digamos que te encuentres con un testigo de Jehová y le dices, te voy a hacer una pregunta. Supongamos que yo de repente hoy en día pasa un accidente y yo estoy herido y tú me encuentras. Me estoy muriendo. Me quedan minutos para vivir. ¿Qué es lo que me puedes tú decir? ¿Qué buenas noticias me puedes tú dar? ¿Qué puedo yo hacer para ser salvo? Y saben, el testigo de Jehová no te va a poder responder. Porque ellos no entienden el Evangelio. Y lo vamos a estar viendo que es así. No entienden el Evangelio. Y al por qué vamos a entender, si sabes razonar, vas a poder entender al por qué ellos no te pueden dar la respuesta que un cristiano que está entendido en el Evangelio te puede dar. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Él vino, Él vivió una vida perfecta. Él fue a la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, murió y fue resucitado corporalmente para nuestra justificación. Y Él salva perpetuamente. Él pagó por nuestros pecados pasado, presente y futuro. Él es Dios, tiene poder infinito para salvar perpetuamente. Así que, ¿qué enseña la Biblia? ¿Y en dónde es que ellos agarran esto de rescate correspondiente por todos? Aquí en 1 Timoteo 2, 6 dice la Biblia. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2, 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero en la Biblia de ellos le han cambiado y dice rescate correspondiente por todos. Y aquí es donde ellos agarran ese término, rescate correspondiente por todos. En otras palabras, es un rescate, como mencioné, Adán, el valor de la vida que él perdió, digamos, vamos a decir que tiene, para hablarlo, para que entiendan algunos, el valor de la vida que Adán tenía era de $10,000. Un ejemplo. Entonces Jesús vino y el valor de su rescate es $10,000. No es más grande, no es menos, sino $10,000. Tenía que ser igual. Es lo que ellos dicen. Es lo que Jesucristo vino a hacer. Así que a eso se refieren con rescate correspondiente por todos. Ellos argumentan que antilitrón, que es el término en el griego, aquí en 1 Timoteo 2:6, que se usa el término antilitrón. De nuevo, ¿cuál es ese término en el griego? Antilitrón. Es el término que está en el griego ahí. En rescate. Entonces ellos argumentan que antilitrón es rescate correspondiente. Un rescate correspondiente. Por eso es que ellos lo tradujeron así. Rescate correspondiente. Pero si tú lees la nuestra y lees muchas otras Biblias, muchas otras traducciones, dice rescate por todos, nada más.
pero ellos le añadieron rescate correspondiente porque tienen esta creencia de que Jesús simplemente vino a dar la igualdad de pago del valor de la vida que tenía Adán. Y ellos te pueden hablar algunos que están ahí, ya tienen años entre los testigos de Jehová, porque he llegado a hablar con maestros de ellos, sus ancianos, que han tenido ya 30 años, y algunos te pueden decir, no, es que está la concordancia Strong's, y te dice tocante antiletrón, y te dice que puede ser rescate correspondiente. Es lo que ellos te dicen. Pero tú tienes que saber que la concordancia Strong's no es lo más académico tocante lo que es el lenguaje en griego y cómo es que se usaban ciertas palabras en el tiempo pasado. Por ejemplo, en inglés, digamos, en los tiempos pasados, si una persona dice, oh, yo soy gay, ellos estaban diciendo que hoy yo estoy feliz, yo estoy contento. Es lo que ellos querían decir con esa palabra, yo soy gay. Obviamente hoy en día si tú dices yo soy gay, tú vas a entender algo totalmente diferente. Estás entendiendo que es un homosexual. Pero cambió el significado. Entonces tú tienes que ver esta palabra antiletrón, cómo es que era usada y cómo es que se aplica en las escrituras. Así que tienes que estar estudiado en esto. Porque ellos te usan ciertos términos sin entenderlos bien. O a veces te citan a ciertos eruditos, pero a medias. Ten eso en mente. Cuando te citen algo, te van a citar algo, pero a medias. Porque ellos así los han instruido, así les han engañado, así en sus estudios les citan a ciertos eruditos del pasado, pero a medias, o los mal citan. Por ejemplo, está una obra que se llama Bedak, se llama en inglés, y eso es un estudio más profundo, es más académico y te demuestra lo que esta palabra, cómo era usada en el tiempo pasado. Por ejemplo, esta palabra antiletrón, que ellos traducen como rescate correspondiente en 1 Timoteo 2:6, también es usada en Marcos 10:45. Y lo chistoso de eso es de que, vamos a ver ahí, Marcos 10:45. En Marcos 10:45. Vamos a ver lo que dice la escritura. Y aún en la Biblia de ellos, ten en mente esto. Así que en 1 Timoteo 2:6 dice rescate correspondiente en la traducción de ellos. Y en Marcos 10:45 dice, tocante lo que se habla del rescate, en Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí es antiletrón y se traduce en rescate por muchos. ¿Y saben qué? Si tú vas o usas la traducción de ellos y tú les dices, léeme lo que dice en tu traducción, Marcos 10:45, ¿sabe lo que va a decir ahí? Ahí va a decir rescate, pero no va a decir rescate correspondiente. Va a decir vida en rescate por muchos, al igual a la nuestra. Pero no dice rescate correspondiente. Pero ¿por qué no? Si es la misma palabra que se usa en 1 Timoteo. Como le dije de nuevo, ellos con el tiempo se les enseñaba con las escrituras, pero como tenían dificultad de mostrar su doctrina, hicieron su traducción, y luego hicieron otra, y luego otra. Así que se los olvidó, se les pasó por alto, no se dieron cuenta de este texto. Porque si antiletrón quiere decir rescate correspondiente, entonces aquí por ley debería decir igual en la Biblia de ellos. Si según ellos es lo que quiere significar, pero ya saben cómo no son consistentes. Así que aquí en Marcos 10:45 no dice rescate correspondiente. ¿Por qué es esto? Pues obviamente porque no es así. No es lo que dice la Biblia, no está enseñando eso, sino un rescate por muchos. También en Mateo 20:28, vamos a Mateo 20:28. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si tú
le dices, léeme en tu Biblia qué es lo que dice, no dice rescate correspondiente. ¿Por qué? Es la misma palabra. Entonces nos damos cuenta que ellos intencionalmente al texto que ellos conocían, a la cual se les apuntaba, le cambiaron para que encaje con su errada doctrina tocante la salvación de Jesucristo. Así que ellos le han cambiado. Ellos dicen que un rescate es del mismo valor, pero eso no es cierto. Digamos que alguien secuestra a alguien y no es de que van a ver, bueno, como, digamos, es un anciano, bueno, ¿qué valor puedes tener tú? Tengo que pedir un rescate, tengo que pedir algo, pero que concuerde con tu valor. No. Digamos, alguien dice, pues, dame 10,000 y te devuelvo a tu familiar. Bueno, el alma de la persona no vale 10,000, es un valor infinito. Pero ellos dicen, no, es que es el mismo, tiene que ser igual. Por eso Jesús vino y pagó lo mismo, lo igual. Es un rescate que tiene el mismo valor de la vida de Adán. Si fuese verdad lo que ellos dicen tocante el rescate, entonces nosotros, los cristianos, tenemos un entendimiento. Hemos visto la salvación de Cristo, le hemos dado un nivel mucho más alto de lo que es. Si es que los testigos de Jehová están en lo correcto, nosotros vemos la salvación de una manera mucho más grande de lo que en realidad es, si es que están en lo correcto. Pero si nosotros estamos en lo correcto, entonces ellos tienen un punto de vista muy bajo tocante el rescate de Cristo Jesús, tocante la salvación de Jesucristo. Y ellos le disminuyen a la obra redentora de Cristo Jesús, le disminuyen a la persona de Jesucristo. Ellos ponen por bajo a Jesucristo. Aún ellos en sus escrituras, en sus enseñanzas, te dicen, guárdate de no amar a Jesucristo más allá de lo que, como a Dios. Porque acuérdense, ellos no miran a Jesucristo como a Dios. Pero Jesucristo dijo en una ocasión, si no me amares a mí más que madre, padre, hijo, hija, o esposo o esposa, no eres digno de mí. Jesucristo está pidiendo que le ames, sobre todo. Pero testigo de Jehová te va a enseñar, no, ten cuidado de eso. No le ames sobre todo. Así que ellos tienen un mal entendimiento tocante la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Y por qué es que ellos hacen esto? ¿Por qué es que ellos tratan de sutilmente bajarle al valor de la salvación en Jesucristo? Bajarle al valor de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Bueno, porque ellos quieren cubrir la verdad de que Cristo es Dios. Y por otras razones. Entonces, ellos no quieren que tú veas que Jesucristo es Dios, que Él es grande, que Él es mayor que los ángeles, que Él es mayor que los sumos sacerdotes, que Él es mayor que los profetas, que Él es sublime, que Él es digno de adoración. Ellos le cambian y te hablan de un rescate correspondiente porque su fin es de opacar la verdad tocante la deidad de Cristo Jesús. Es Satanás obrando en esta organización y sutilmente al testigo de Jehová le opacan la verdad tocante la persona de Cristo Jesús, tocante su deidad. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ir a Romanos 5. Romanos 5. En Romanos 5, versículos 15 al 20, o más bien vamos a leer Romanos 5, versículo 12 al 14 primero, y estos son textos que ellos leen y te dicen esto. Romanos 5, versículos 12 al 14 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y ellos se aferran a esto. Adán, el cual es figura del que había de venir. Y dice, ya ves, pues Jesucristo no es más grande que Adán.
Su rescate no es, el valor de su rescate no es más grande que el valor de la vida de Adán. Entonces, es una similitud. Simplemente no lo elevan más grande. Jesucristo no es elevado más allá que Adán. Se aferran a esto, el cual es figura del que había de venir. Pero esto no es lo que están enseñando las Escrituras. Porque si tú sigues leyendo, tú vas a ver que lo que hizo Jesucristo es mucho más allá. Tiene mucho más valor que Adán, que la vida que él perdió. Seguimos leyendo, versículos 15 al 20. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, el versículo 17, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Así que aquí no vemos una similitud. La Biblia no me está enseñando de un rescate correspondiente que corresponde al valor de Adán, sino que me está hablando de que Jesucristo hizo mucho más allá, abunda mucho más allá. Versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Estos textos solamente te demuestran que ellos están errados, equivocados tocante el rescate de Cristo. No te habla de un rescate correspondiente en nada. Por ejemplo, ellos también te leen aquí en Romanos 5, bueno, ya lo leímos, Romanos 5, 12 y 14. Vamos a ir aquí en 1 de Corintios. Vamos a 1 de Corintios 15. Y te quieren demostrar que mira, hay similitud entre Adán y Jesucristo. Entonces el valor de Jesucristo es el mismo que Adán. Pero acuérdense que Jesucristo no es un ser creado. Jesucristo es Dios. Así que hay que tener cuidado. En 1 de Corintios 15, versículo 21 y 22 dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dicen, ya ves, Adán y eso que viene siendo lo mismo. Pero no. 1 de Corintios 15, versículo 21 y 22 te dice que Adán es igual a muerte. Cristo te da vida. Jesús es mejor que Adán, porque Adán es igual a muerte. Jesucristo es igual a vida, y no solamente vida, sino vida eterna. Vida eterna. Por ejemplo, tocante lo que la Biblia nos dice tocante Jesucristo y su obra redentora, el rescate, dice esto en 1 de Juan 4. Vamos a ver unos cuantos textos para despertarnos. 1 de Juan 4, versículos 10, dice así. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayásemos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. Él nos amó a nosotros por nuestros pecados. No es de que pagó por el pecado de Adán y de ahí eso beneficia a nosotros, sino por nuestros pecados.
pagó por nuestros pecados. La Biblia es bien clara que Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados. En Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Los pecados del pueblo. Isaías 53, versículo 6. En Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él vino y pagó por nuestros pecados. En Colosenses 2, podemos ir a Colosenses 2. Versículos 13 y 14, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, perdonándonos todos los pecados. Pagó por nuestros pecados. Él no solamente pagó, apenas alcanzó para darnos salvación, sino la Biblia nos está enseñando que pagó sobreabundantemente más por nuestros pecados, pasado, presente y futuro. ¿Saben ellos? Si tú vas a su página de ellos y hablas y vas a un video que ellos tienen y te dice al por qué vino Jesús, al por qué murió Jesucristo, al por qué el rescate de Jesucristo, ellos te van a dar una ilustración de un hombre que tiene una compañía. Y en esa compañía él tiene empleados. Pero este hombre, que es dueño de esta compañía, es un hombre corrupto. Bueno, y por causa de su corrupción, pues algo sucede, se dan cuenta de que es corrupto y esa compañía se cierra por la consecuencia de que este dueño es un hombre corrupto. Y los empleados, pues, ¿qué es lo que sucede? Se quedan sin trabajo. Y como se quedan sin trabajo, después pues no tienen para pagar sus biles. Pobre de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿de quién es la culpa en esta ilustración? ¿Al por qué es que estos empleados no tienen para pagar sus biles? ¿Qué es lo que te están queriendo demostrar? ¿Por qué es que estos no tienen? ¿De quién es la culpa de que estos empleados no tienen para pagar sus biles? ¿Será la culpa de los empleados o la culpa del dueño? Bueno, obviamente, ¿quién es el corrupto? El dueño. Y dicen, ya ves, así es el rescate. Dice, es por la culpa de Adán. Y Jesús tuvo que venir y pagar por la culpa de Adán. Pero se los olvida que en esta historia, a la luz de lo que la Biblia nos enseña, los empleados también son corruptos. También son corruptos. También nosotros somos pecadores. No solamente Adán pecó, sino también todo ser viviente peca. Es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Todos hemos pecado. Y Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Porque hay unos testigos de Jehová que están muy aquí, hasta ellos, si tú les dices, tú eres un pecador, no, yo no soy un pecador, yo soy una buena persona. Por la culpa de Adán, pero bueno, mi culpa no. Así que tienen esta creencia tocante la salvación. Vamos a ir aquí en Santiago 4:17. Santiago 4:17. Tenemos que ver esto para entender lo que ellos creen. Quizás tú dices, bueno, a mí qué me importa lo que ellos creen. No, te debe de importar porque la Biblia te dice que debes estar preparado para defender tu fe. Hay una guerra espiritual. Y cuando te topes con un testigo de Jehová, debes de poder decir, hey, voy a hablarle. Cuando tú mires a un testigo de Jehová ahí, debes decir, hey, esta es mi oportunidad de ir y hablarles. No es de que, bueno, pues ahí está un testigo de Jehová, bueno, está perdido, va a ir al infierno, está cegado. Allá él. No, ese no es el corazón que debemos de tener.
Debemos estar instruidos, capacitados, entender lo que ellos creen para poder defender nuestra fe, para poder demostrarles la verdad. Por eso algunos dirán, pero ¿para qué estudiar esto si nosotros no somos testigos de Jehová? No, no eres testigo de Jehová. Gloria a Dios. Pero eres llamado a evangelizar. Eres llamado a hablarle la verdad a aquellos que están cegados, a aquellos que están en error. Están en pecado, están perdidos. Ellos están perdidos. Están bajo la ira de Dios y van a recibir mayor condenación todavía porque están anunciando error. Santiago 4:17 dice así. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Somos pecaminosos, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabes hacer lo bueno, ¿qué es lo bueno? Ser luz, ser sal, y no lo haces, te es pecado. Si sabes que alguien está ahí cegado, engañado, y es bueno ir a hablarles y querer abrirle, a que vean la verdad, porque en realidad nosotros no les vamos a abrir los ojos, pero pedirle al Espíritu Santo que nos use, eso es bueno, pero no lo hacemos, nos es pecado. Cuando la Biblia nos dice ir, contender por la fe ardientemente, pero es que pues, no queremos estar ahí en contiendas. Como muchos, no, es que la Biblia no es para discutir. No, obviamente no fue dada por eso, pero por el hecho de que el hombre es pecaminoso, por el hecho de que existe Satanás y sus demonios, que tuercen las escrituras, que tienen a la gente engañada. La Biblia dice que tenemos que ir, las puertas del Hades no van a prevalecer, van a prevalecer contra la iglesia. ¿Quién tiene las puertas? Las puertas del Hades, ¿verdad? Eso significa que la iglesia está yendo y entrando en esas puertas, hablándole a aquellos que están perdidos. Los testigos de Jehová son anticristo. Anticristo. Ellos en sus enseñanzas siempre van a opacar la deidad de Cristo. Van a hacer de menos la obra redentora de Cristo Jesús. De menos su persona, su deidad. En las escrituras donde miras, donde se le adora a Jesucristo, dice, no es adoración. No es adoración. No le están adorando. Simplemente lo están honrando, pero no lo adoran. Son anticristo, te dan un falso evangelio y disminuyen a la obra redentora de Cristo Jesús, a su persona, a su deidad, a sus promesas. En Juan 5:21, vamos a ir ahí a Juan 5:21, lo que dice la escritura. Juan 5, versículo 21. Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesucristo tiene poder para dar vida. Pero ellos no enseñan eso. Ellos van a apuntar a Jehová, 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 Jehová. Él es el Salvador. Jehová, Jehová, Jehová. Casi tratan siempre de evitar de decir que Jesucristo es el Salvador del mundo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Ellos tratan de decir Jehová, Jehová, Jehová. Donde te habla de Jesucristo, que Él es nuestro Salvador, que Él es Dios, le cambian. Porque son anticristo. En 1 de Juan 4:14. En 1 de Juan 4:14. 1 de Juan 4:14 dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Quién es el Salvador del mundo? Jesucristo. Pero ellos no te van a gritar esto en voz alta. Ellos no andan proclamando esto. Ellos andan proclamando a Jehová. Pero la voluntad del Padre es que tú exaltes y proclames a Jesucristo. Dijo Jesucristo, el que honra al Padre, me honra a mí. El que le honra a Jesucristo, honra al Padre. Pero ellos no le dan esa exaltación a Cristo. Por ejemplo, en Mateo 1:21, ¿qué es lo que dice aún? Comenzando aquí en el Nuevo Testamento. Mateo 1:21, ¿qué es lo que dice? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y si tú miras la mayoría de las escrituras del testigo de Jehová,
Ellos te apuntan a Jehová, Jehová, Jehová. Él es el único Salvador. Jehová es el único Salvador. Y casi tratan de desviarte el hecho de que, o la verdad que enseña la Biblia de que Jesucristo salva a su pueblo de sus pecados. En Hechos 4.12, ¿qué es lo que dice Hechos 4.12? Ya lo debemos de saber. Tocante el nombre de Jesucristo, tocante la salvación. En Hechos 4.12, ¿qué es lo que dice? Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre? El nombre de Jesucristo. Pero ellos te hablan de Jehová. De Jehová. Así que hemos visto el errado entendimiento del testigo de Jehová tocante el rescate correspondiente. La Biblia no te enseña de un rescate correspondiente. La Biblia te enseña que el rescate de Jesucristo es infinito. Salva perpetuamente. Gracia sobreabundante. Un poder. El Evangelio es poder de Dios. Y da salvación. Transforma. Regenera. Algo que ellos no enseñan. Regeneración. Transformación. Santificación. Glorificación. Y todo esto es por gracia, pero para ellos no. Todo esto es por lo que vamos a estar viendo. Por obras. Yo lo tengo que ganar. Así que vamos a ver, ¿se ganan la salvación los testigos de Jehová? Es la pregunta. Si tú le preguntas a un testigo de Jehová, ¿por qué vas en puerta a puerta? ¿Será que estás queriendo ganar tu salvación? Te van a decir, no, nosotros no nos estamos ganando la salvación. Y si aún en la Watchtower Society, si tú vas a su website de ellos y dice, y aún te comentan esto, ¿será que el testigo de Jehová está queriendo ganar su salvación cuando va de puerta en puerta? Y te van a decir, se contradicen. Te dicen que no, pero después te dicen que sí. Y ellos muy a menudo hacen esto en su literatura. Te dicen sí y luego te dicen no. Te dicen sí y luego te dicen no. Se contradicen. ¿Por qué? Por su errado entendimiento tocante lo que es el Evangelio. De nuevo, ¿qué es un regalo? Si yo te digo te voy a regalar algo, un regalo por definición es algo que te doy sin que te cueste a ti nada. Ellos te dicen Dios te da un regalo, el regalo de la salvación, pero tienes que hacer ciertas cosas para ganar ese regalo. Entonces, es una contradicción. No es un regalo si lo tengo que ganar, es una deuda. Es un pago. Pero dicen, no, Dios te regala algo, pero tienes que hacer todo esto para que realmente te lo regalemos. Vamos a ver primero unos textos en 2 Timoteo 1.9. En 2 de Timoteo 1.9. 2 de Timoteo, versículo 1 y 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Así que no por nuestras obras. Eso está bien claro. No por nuestras obras. Y no, otras iglesias te pueden decir, no por obras, por gracia, por gracia, por gracia. Pero después se dan la vuelta y terminan por obras. Se contradice. En Tito. Vamos a ir aquí en Tito. En Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No por obras de justicia, no por obras que hayamos hecho nosotros. Romanos 3:24. Yendo a Romanos 3:24. ¿Qué es lo que dice Romanos 3:24? Textos que conocemos, pero vamos a leerlos. Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Romanos 11:6, ¿qué es lo que dice? Romanos 11:6, y esto no lo entienden los testigos de Jehová, no lo entienden iglesias pentecostés, unicitarias, mormonas, católicas romanas, no entienden eso. En Romanos 11:6. Y si por gracia ya no es por obras. Y si por gracia ya no es por obras. No es que te dice gracia, pero luego tengo que obrar. No.
Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Así que la gracia es igual, no obras. No es por obras. No por obras de justicia. No por nuestros hechos, sino por su misericordia, por su gracia. El mensaje de los testigos de Jehová es de que la vida eterna debe de ser ganada por medio de un esfuerzo durante toda tu vida. A ver, pónganse a pensar un poquito. Si el testigo de Jehová te llega y te dice que la vida eterna debe de ser ganada por medio de un esfuerzo durante toda tu vida, ¿en dónde está el error? ¿Dónde encuentras el error instantáneamente? La vida eterna debe de ser ganada por medio de un esfuerzo durante toda tu vida. ¿De dónde debes ya de alertarte? Cuando te dice la vida eterna debe de ser ganada por medio de un esfuerzo durante toda tu vida. ¿En qué primer palabra te das cuenta que te están predicando un evangelio falso? Cuando te dicen ¿qué? Cuando dicen de que la vida eterna debe de ser ganada. El hecho que dice debe de ser ganada, ya debes de, alerta. La Biblia te dice que no te ganas la salvación. No es por obra, sino es por gracia. La gracia no es obra. Cuando te dicen ser ganada, en su literatura lo vas a ver, ganar la salvación. O otros dicen, lucha por tu salvación. Ya con eso lucha, o alerta. Alerta porque es un falso evangelio. No es lo que dice la Biblia. Dice, debe ser ganada por medio de un esfuerzo durante toda tu vida. Ese es el mensaje de ellos. Y es por eso que, como te dije al principio, si tú te estás muriendo y le preguntas a un testigo de Jehová, tengo ciertos minutos para vivir, ¿qué buena noticia me puedes dar? No la tienen. ¿Por qué? Porque su buena noticia es, tienes que ser de la Watchtower Society, tienes que hacer todo esto por toda tu vida y vamos a ver lo que ellos tienen que hacer. Así que, al fin de cuentas, la salvación para ellos, para el testigo de Jehová, es por medio de ellos, por medio de la Watchtower Society. Así como te dicen otros, es por medio de los mormones, es por medio de la iglesia. Tienes que venir a la iglesia, sacramentos, confesionales, etcétera, etcétera. La iglesia. No es Cristo solamente, sino tienes que venir con nosotros. Tienes que aferrarte a nosotros. Tienes que aferrarte a la iglesia católica romana. Tienes que aferrarte a la Society, Watchtower. Tienes que guardar cierto día. ¿Qué es salvación? Dicen ellos. ¿Qué es salvación? Para ellos. Dicen, para ganarte la salvación, tú debes ejercitar fe en Jesús. Ejercitar fe en Jesús. Puedes decir, bueno, ok, suena que, pues sí, pues tenemos que tener fe en Jesús. Pero la clave está en ejercitar fe en Jesús. Y demostrar esa fe por medio de estar obedeciendo sus mandamientos. Tú debes tener obras o acciones de obediencia para demostrar que tu fe está viva. Aunque esto no significa que tú puedes ganarte la salvación, es regalo de Dios, entre comillas. Entonces dice, esto no significa que tú puedes ganarte la salvación, sino que es un regalo de Dios, según ellos, ¿verdad? Te dicen, bueno, tienes que hacer todo esto, pero no significa que te la puedes ganar, porque la salvación es un regalo de Dios. Pero se voltean y te dicen, pero tienes que hacer esto para ganarte ese regalo. Una contradictoria, ¿verdad? Si sabes lo que es un regalo. Según ellos, ¿cómo es que tú te ganas la salvación? Bueno, primero, tú debes creer en que Cristo sacrificó su vida por nuestros pecados. Bueno, vamos bien, ¿verdad? Luego, aquí es donde ya se perdió el evangelio. Ya no es el evangelio bíblico. Luego, obtener un correcto conocimiento. Pero si tú sabes su doctrina de ellos, ¿cómo es que tú obtienes un correcto entendimiento? Bueno, tienes que ir al salón del reino. Tienes que ir a sus estudios bíblicos. Y no tienes que ir de vez en cuando, tienes que constantemente ir con ellos. Porque ¿sabes qué? El grupo gobernante, la Watchtower Society, te da
alimento espiritual. Entonces, el testigo de Jehová es como un bebé que va al padre, Watchtower Society, al grupo gobernante, y el grupo gobernante te da con una cucharita, te da ese alimento espiritual. Estás dependiente de ellos, de que ellos te alimenten constantemente. Tienes que ir para que seas alimentado por la Watchtower Society, por el siervo fiel, el grupo gobernante. Tienes que ir con ellos, porque si tú vas a otro lugar, tú no estás siendo alimentado y estás en error. Tiene que ser la Watchtower Society. Tienes que ir, no de vez en cuando, tienes que ir seguido durante tu vida y estudiar con ellos. Entre comillas, estudiar la Biblia, pero en realidad vas a estudiar sus atalayas, lo que ellos te van a enseñar. Porque en sus enseñanzas te dicen, te vas leyendo los libros de ellos, sus enseñanzas, y te dicen, aquí te está esto, y te dicen, ¿qué es? Y te dicen lo que están diciendo y la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Te dan la respuesta a ellos. No te dejan razonar. Ellos simplemente te dicen, mira aquí esto, mira esta pregunta, ¿cuál es la respuesta? Bueno, aquí te la damos. ¿Y sabes qué? Tú no puedes recibir material de otras religiones. Solamente puedes leer lo nuestro, porque acuérdate, si tú lees lo nuestro sin leer la Biblia, vas a terminar en luz. Pero si tú lees otras cosas, vas a terminar en tinieblas. Porque el siervo fiel es el que da el alimento espiritual. Vamos a ir aquí en Efesios 1:13. ¿Qué es lo que dice Efesios 1:13? En Efesios 1:13, así que tienes que estar con ellos. Fuera de ellos no hay salvación. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, fuiste salvo. Aquí no leemos nada de que tienes que ir con la Watchtower Society, nada de que tienes que estar con el siervo fiel para que te dé alimento constantemente. No leemos nada de eso. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la oímos, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y habiendo creído en él, fuiste salvo. No dice, y habiendo creído en él, y etcétera, etcétera, etcétera. No dice eso. Por ejemplo, ellos leen Juan 17:3. ¿Dónde agarran esto de que tienes que ir continuamente con ellos? Vamos a ir a Juan 17:3. Y de nuevo tienes que entender que ellos tienen una traducción diferente a la nuestra, y ahí es donde le tuercen. Juan 17:3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y nosotros anteriormente ya hemos visto lo que este texto está diciendo, no diciendo, tocante la deidad de Cristo Jesús. Pero ellos se enfocan en esto, y esta es la vida eterna, que te conozca a ti. Pero en la traducción de ellos es estar obteniendo conocimiento. Y cuando ellos dicen obteniendo conocimiento, eso es igual a tienes que ir constantemente al salón de reino y estar siendo alimentado por la Watchtower Society constantemente. Eso es vida eterna. Si tú quieres tener vida eterna, tienes que ganártela. Y un paso de eso es de que tú tienes, como dice aquí, testigo de Jehová, y esta es la vida eterna, que tienes que te conozcan, pero en la de ellos dice estar obteniendo conocimiento. La Biblia no te dice que tú eres salvo por obtener conocimiento solamente. Aquí no está hablando de eso, está hablando de tener una relación con Dios. Tú puedes tener conocimiento de una persona, digamos, que es reconocida. Digamos, hoy en día, por ejemplo, están ahí todos ahí con el fútbol. Tú puedes tener información y obtener información de un futbolista, pero no tener una relación con él. Aquí te está hablando de una relación
con Jesucristo, una relación con el Padre por medio de Jesucristo. Y ahí es donde ellos le tuercen y dicen, ¿ya ves? Ellos dicen, sí. Por ello, si tú le dices a ellos que tú ya eres salvo, van a decir, no, ¿cómo es que ya eres salvo? Si nosotros nos han enseñado, está aquí en la Biblia bien claro, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, pero nadie dice que te estén conociendo, que estén obteniendo conocimiento. Le han torcido. Así que participar en predicar y enseñar para que obtengas vida, para que te ganes la vida, tienes que también participar en predicar y enseñar la palabra de Dios. Tienes que participar en predicar y enseñar la palabra de Dios, según ellos, para ganarte el favor de Jehová, para ganarte la salvación. El predicar es requerido para nuestra salvación, es lo que ellos te van a decir en sus escrituras. Así que el predicar es requerido para nuestra salvación. Y ellos malentienden Romanos 10. Vamos a ver Romanos 10 y vamos a ver cómo es que ellos lo entienden. Romanos 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Está bien claro. Pero ellos en el versículo 9 dice que si confesares públicamente con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces ellos hacen énfasis y dicen que si confesares públicamente, dicen en la traducción de ellos, y entonces es sinónimo, ya ves, tienes que ir y anunciar públicamente, tienes que ir de puerta en puerta, tienes que ir y predicar, tienes que ir ahí y ponerte en ciertos lugares y predicar. ¿Por qué? Que si confesares públicamente con tu boca Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Ya ves, eres salvo por medio de proclamar públicamente. Tienes que proclamar. Tienes que ir de puerta en puerta. Pero si tú le preguntas a un testigo de Jehová, ¿tú estás yendo de puerta en puerta para ganar tu salvación? Oh, no. Nosotros no estamos queriendo ganar la salvación. Pero en sus escrituras te dicen eso. Y te enseñan esto, tocante Romanos 10, 9. Y te van a enseñar esto. De que te está queriendo decir que tú tienes que ir públicamente, tienes que ir de puerta en puerta, tienes que ir y predicar. También dicen que la única manera para tener el favor de Jehová es de que siempre sigas la instrucción de su organización. ¿Sí escucharon eso? También dicen que la única manera para tener el favor de Jehová es de que siempre, no de vez en cuando, siempre sigas las instrucciones o la instrucción de su organización, del siervo fiel, de la Watchtower Society, el esclavo fiel, siempre. Y debes demostrar lealtad. Tienes que demostrar lealtad al siervo fiel, a la Watchtower Society, a esos hombres que están allá en Nueva York. Tienes que demostrar lealtad. Así que es un deber. Es un deber si quieres obtener salvación, si quieres ganarte la salvación. Debes someterte al siervo fiel. Debes. Porque si no te sometes al siervo fiel, te es pecado. Te es pecado. Eso no es lo que enseña la Biblia. ¿En dónde en las escrituras te dice que tienes que someterte al siervo fiel? Y si no te sometes, te es pecado. Oh, y cuidado, no cuestiones al siervo fiel, porque es un grave pecado. Es un grave pecado. Oh, y cuidado con que andes escuchando cositas por ahí, ¿Saben? Ellos los manipulan mucho. Y ellos te ponen, ellos miran videos, les ponen videos. Y les ponen videos de digamos, está un testigo de Jehová, está contento, está feliz, que no es la realidad. Porque a la Watchtower Society le llega a menudo muchas cartas de testigos de Jehová que andan buscando, que andan ahí queriendo ser fiel,
andan de puerta en puerta, andan haciendo todo lo que según les enseñan ellos. Y muchos de ellos dicen, siento que no he hecho lo suficiente. No tienen esperanza, tienen una carga. ¿Y qué es la respuesta? Bueno, pues obra más, mi hijo. ¿Estás ahí como un burro? Pues como un burro más. Síguele adelante, mi hijo. Es lo que ellos le dicen. Tienes que someterte a ellos. Y en los videos le ponen a un hombre que está ahí, digamos que está el testigo de Jehová. Y llega un hombre y le dice, mira, tengo algo que me di cuenta de algo, mira, quiero que tú lo leas. Cuando tú lo leas te vas a dar cuenta realmente quién es la Watchtower Society. Pero ellos antes de eso te pintan al que está llegando con esa información, te lo pintan como un hombre malévolo, un hombre malo, un hombre inspirado por Satanás. Y el testigo de Jehová ahí, un hombre ahí que está siendo fiel a Jehová, fiel a la organización, más bien dicho. Y ellos les inculcan, mira, si tú miras a un testigo de Jehová cuestionando, o te llega a ti diciéndote ciertas cosas, ¿qué es lo que debes hacer? Decirle a los ancianos. Te ponen el dedo. Entonces ellos tienen temor, ellos si tienen algo, una duda, cuidado, porque si no sé a quién decirle, porque de repente me va a poner el dedo, y así los controlan. Así los tienen bien controladitos. Cuidado con que andes leyendo otra literatura que no sea de la Watchtower Society. Porque si te mira tu compañero testigo de Jehová, pues él te va a poner el dedo. Y eso ha sucedido, entre ellos se ponen el dedo. Es cierto. Gracias a Dios que muchos testigos de Jehová están saliendo de esa organización malévola. Están siendo libres. Aunque ellos te van a decir, no, estamos creciendo, es mentira. Mentira. Porque mucha gente está despertando, gracias a Dios que están despertando. Y vamos a seguir viendo, ellos les sacan dinero, están haciendo ahí una gran construcción ahorita. ¿Y todo cómo? Con el dinero del testigo de Jehová, con el labor del testigo de Jehová. A ellos les inculcan, mira, les inculcamos que busquen esos trabajos de ser carpinteros, de trabajar en la construcción. ¿Por qué? Porque luego quieren que la Watchtower Society te va a usar, que tú labores por ellos, que construyas sus edificios. ¿Y cuánto te van a pagar? 0 te van a pagar. Tú lo tienes que hacer para honrar a Jehová. En Gálatas 1:10, ¿qué dice lo que dice Gálatas 1:10? Vamos a ir ahí en Gálatas 1:10. Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Nosotros no somos llamados a agradar a los hombres. El testigo de Jehová es llamado a agradar a los hombres, a la Watchtower Society, al siervo fiel. En Hechos 4:12 sabemos que en Cristo Jesús hay salvación. Te dicen, debes bautizarte. Debes bautizarte. Pero ellos en su bautismo, cuando te bautizan, no te estás bautizando en Cristo, te estás bautizando en la organización. Estás sometiéndote, estás diciendo que te estás sometiendo a la Watchtower Society. Y ya hemos visto aquí, ¿verdad?, que el bautismo no da salvación. Ya hemos estudiado tocante el tema del bautismo. Hemos visto Hechos 2:38, lo que está diciendo y no diciendo en su contexto. Pero ellos obviamente por no tener un correcto entendimiento te leen Hechos 2:38 y a veces ahí dice, ¿verdad? Pero no es así. Debes obedecer las instrucciones de Jesús. Y Jesús, pues desde el año 1914 habla por medio de la Watchtower Society. Así que sométete, demuestra lealtad al siervo fiel a la Watchtower Society. Persevera hasta el final. Y ya sabemos, ¿verdad?, dónde agarran esto, de Mateo 24. Al igual que otros grupos religiosos. Dice, perseverar hasta el final, serán salvos. Tienes que perseverar hasta el final. Pero no leen el contexto. ¿Salvos de qué? ¿De qué está hablando? ¿Salvos de qué? Es la pregunta. Dice, para obtener el regalo de Dios, entre comillas, tú debes, ese es el buen mensaje de ellos, para obtener el regalo de Dios, tú debes solamente estudiar
constantemente. Estudiar los atalayas, estudiar en el salón del reino, estudiar lo que te da el siervo fiel, la Watchtower Society. Estudiarlo ¿cuánto? Constantemente. Ir de puerta en puerta. Debes de ir de puerta en puerta. Unirte a su religión de ellos. Tienes que ser miembro de ellos. Obedece a la Watchtower Society. Obedece. Demuestra lealtad. Obedece a la Watchtower Society. Obedece las reglas. Siempre obedece a la Watchtower Society. Siempre lucha hasta el final. Y ellos te van a leer aquí en Filipenses 2:12. Te van a leer Filipenses 2:12, dice esto. Un texto que ya hemos estudiado, pueden ir de nuevo si no se recuerdan, ir a los archivos de la iglesia, ahí a YouTube, en Facebook, y ya hemos visto lo que dice Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ya hemos visto, ¿verdad?, a la luz de su contexto, lo que eso quiere decir. Es ocupaos no en que yo sea justificado, no en obtener que mis pecados sean perdonados, sino en santificación, para tener comunión con Dios. ¿Por qué? Filipenses 1:6 dice, ¿qué es lo que dice Filipenses 1:6? Antes de que se cita Filipenses 2:12, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, hemos sido salvos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hemos sido regenerados, justificados, estamos siendo santificados y seremos glorificados. Y por eso es que Filipenses 2:12 no habla de justificación, sino habla de santificación. También vamos aquí en Mateo 24:13. En Mateo 24:13. Mateo 24, versículo 13. Lo que mencioné, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Pero salvo de qué? Salvo, está hablando de salvación espiritual o salvación de la muerte, de lo que está sucediendo, la tribulación, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos estudiado anteriormente. En Romanos 4:2, ¿qué es lo que dice Romanos 4:2? Vamos rápidamente, ya me lo vamos a terminar. Romanos 4:2, simplemente no quiero darles tanta información para que se les quede ahí grabado algo en sus mentes. Romanos 4:2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Así que nos dice la Biblia que Abraham no fue justificado por las obras. ¿Por qué? Que dice el 5 más, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vamos a ir aquí en Santiago 2:21. En Santiago 2:21. Por ejemplo, ellos van a este texto también, y Dios quiera, en el futuro vamos a estudiar este texto para que lo entiendan más claramente. En Santiago 2:21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Así que te leen esto. Y luego te leen también donde dice que la fe sin las obras está muerta. Y no te entienden el contexto. Así que es importante estudiar. Sabemos que Santiago no te está diciendo de que tienes que obrar para ser salvo, sino te está demostrando de lo que una fe genuina produce. Una fe genuina produce buenas obras. Una fe falsa no produce. Y es por eso que te da el ejemplo. Y ustedes pueden leer su contexto. Como dije, vamos a llegar a estudiar esto. Ellos dicen que Pablo, por ejemplo, cuando leen Romanos 4:2 en adelante, donde dice que no somos salvos por las obras de la ley, ellos te van a decir, no, es que Pablo está hablando de la ley mosaica. Dice, nadie puede salvarse por obedecer la ley mosaica, pero Santiago te está hablando de que debes de hacer bien a tu prójimo y por medio de eso vas a ser salvo. Pero no es así. Por ejemplo, Santiago 2:8 al 10.
A ver, Santiago. Por ejemplo, aquí Santiago te está hablando de la ley. En Santiago 2, 8 y 10 dice, si en verdad cumples la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Así que Santiago también te está hablando de la ley. Te habla de la ley. Nadie puede justificarse por medio de la ley. Romanos 3:10 está bien claro. Vamos a ir a Romanos 3:10. Romanos 3:10. Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Debes entender esto. No hay ninguno que es justo. No te puedes justificar con Dios por medio de tus obras. No lo puedes hacer. No es por obras. Efesios, ¿qué es lo que dice Efesios? El texto que conocemos bien, Efesios, en Efesios 2. Efesios 2, 1 y 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero luego el 8 al 10 dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya ves, eres salvo, y ya que eres salvo vas a andar en buenas obras, pero ellos le dan la vuelta. Tienes que hacer buenas obras para ser salvo, y no, el evangelio es de que eres salvo y por consecuencia de que eres salvo, eres nueva criatura. Dios produce el querer como el hacer, y vas a producir buenas obras porque has sido salvo y tienes comunión con Dios. Y no es de que obras para ser salvo, no es de que obras para mantenerte salvo, sino que obras porque has sido salvo, porque Dios quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne, pone su espíritu morar en vosotros, y Él produce el querer como el hacer en vosotros. El cristiano genuino está inclinado a la obediencia. Obedezco porque he sido salvo, y no para mantenerme salvo o para llegar a ser salvo, sino porque ya en mí está el querer ser obediente, para honrar a mi Padre, para tener comunión con mi Padre Celestial. Así que ellos le dan la vuelta, al igual que muchos otros, no han entendido el Evangelio. Así que no es ganarse salvación, sino es recibir la salvación. Así que no por obras para que nadie se gloríe. Así que eso de rescate correspondiente no enseña la Biblia. ¿Qué es un regalo? Romanos 11, ¿qué es lo que dice? No es por obras, ¿verdad? Sino ya no es gracia. No es por obras. Así que al testigo de Jehová le dicen, mira, es un rescate, pagó por tus pecados, pero después te das la vuelta y tienes que ser fiel a la Watchtower Society, tienes que bautizarte a la organización. En el bautismo estás declarando de que te comprometes con la Watchtower Society. Tienes que ir a sus estudios constantemente, tienes que estudiar con ellos. Tienes que ir de puerta en puerta, tienes que andar ahí anunciando. Tienes que hacer todo lo que ellos te dicen. Oh, y aún vamos a estar viendo aún más, porque todo eso no es todo. Todavía vas a tener el milenio para demostrar de que te vas a ganar la salvación todavía. Imagínate, ese es el buen mensaje del testigo de Jehová. Pongámonos de